Hola a todos. Por favor, no olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio. Suscríbanse al canal y abran la campana de notificación. Orun encontró a Sarah inconsciente en la casa llena de gas. «Hija, abre los ojos, estoy aquí», dijo, y la llevó al hospital. Mientras Ira abrazaba su juguete y esperaba en la habitación de Sarah, Afif entró en la habitación y dijo: «¿Han encontrado a mi hija?», dijo. Afife le dijo a Ira: «Orun ha encontrado a Sahara, la está llevando al hospital». Ira dijo: «¿Está bien mi hija?», lloró, diciendo. Ira y Afife corrieron al hospital. Ira le dijo a Orun: «¿Qué le pasó a nuestra hija?». Él preguntó. Había un olor a gas en la casa de Eylul. Sarah estaba inconsciente, dijo Orun a Ira. El médico le dijo a Ira: «Sahara está bien, fue intervenido justo a tiempo». Ira abrazó a Afifa y dijo: «Gracias a Dios». Orun le preguntó a Eran: «¿Has encontrado Septiembre?». Él dijo: «Eran, le perdimos la pista en los registros móviles», respondió. Ira le dijo a Orun: «¿Hay algún problema?». Él dijo: «Orun, Septiembre se ha escapado, pero lo encontraré», dijo. Orun le dijo a Eran: «Busca en las casas de los conocidos de Eylul, él está enfocado en escapar». Eran le dijo a Orun: «Encontraremos a Nihat, estamos siguiendo todos sus movimientos». «Septiembre, Nihat, no me llames, no nos han atrapado, ¿cuándo sale el bote?». Dick dijo. Nihat le dijo a September: «No hay dinero, no hay bote, saldrá en 1 hora». September dijo: «Seguiré adelante independientemente». Ira entró al costado de Sarah y besó su mano, diciendo: «Estamos aquí, querida». Sarah dijo: «Estoy mejor». Afifa le dijo a Sahara: «Mi nieta, no quedará nada para mañana», e Ira lloró al recordar Septiembre. Sarah le dijo a Ira: «La hermana September me secuestró, tenía mucho miedo». Ira consoló: «No tengas miedo, estamos contigo». Sarah le dijo a Orun: «Septiembre quería llevarme», dijo el bote y el puerto con la escotilla. Orun le dijo a Sahara: «Eres un chico maravilloso, has ayudado mucho». Sahara respondió: «No volverá a secuestrarme, ¿verdad?», dijo. Orun abrazó a Sarah y le dijo: «Nunca, nadie puede tocarte». Le dijo a Ira: «Atraparé a Eylul en Ambarl». Ira le dijo a Orun: «Ten cuidado, serás castigado, pero vuelve con nosotros». Orun dijo: «Te lo prometo, volveré». Septiembre, Nihat, el dinero está listo. ¿Está listo mi lugar en el barco?». Él dijo: «Nihat, si no das el dinero, se irán sin ti», dijo. Septiembre disparó y mató a Nihat con ira. «Huiré antes de que Orun me encuentre», dijo. Orun encontró el cuerpo de Nihat. Le dijo a Eran: «Septiembre está en el puerto, busca en los almacenes». Orun entró al almacén y gritó: «Sé que estás aquí». Se escondió September. Septiembre vio a Orun mientras huía. «Detente, no corras». Le disparó a Orun en el hombro, que estaba gritando. September le dijo a Orun: «Se acabó, estás acorralado, toma tu arma». Orun recogió su arma del suelo y le disparó a September en el estómago. Orun le preguntó a Eylul: «¿Quién dijo que podrías ir al otro lado del mundo?». Él dijo: «No puedes apretar el gatillo, no eres así», agregó. Ira tuvo una pesadilla y se despertó junto al Sahara. Ella le dijo a Afife: «¿Volverá Orun?», dijo. Afifa le dijo a Ira: «Orkun volverá, esa niña sufrirá su castigo». Ira suspiró y dijo: «Eso espero». Aziz fue a hablar con Beille: «No estoy listo». Se quedó paralizado en la puerta, diciendo. Beille le dijo a Elif: «Aziz vino, pero él no habló. ¿Qué está pasando?». Él dijo: «Alif, él hablará pronto, no te preocupes», dijo. Alif le dijo a Aziz: «No hagas esperar a tu madre, ella merece escuchar lo que tiene que decir». Aziz: «Elif, ¿debería decir que lo siento? ¿Qué puedo decir después de todos estos años?». Él habló de su anhelo diciendo:
Beille le dijo a Feria, Aziz no me miró a la cara, tengo miedo. Feria dijo, cálmate, te lo diré. Elif llevó a Beille a conocer a Aziz. Aziz la abrazó, diciendo, mamá, y las lágrimas inundaron. Suzan fue condenada al ostracismo en el vecindario. Lloró a los vecinos que dijeron, te lo merecías y no tengo a nadie. Orun atrapó a Eylul tirado herido en el almacén del puerto de Ambarl. Al entregarlo a la policía, dijo, este trabajo está aquí. Cuando Ira vio la herida en el hombro de Orun en el hospital, dijo, ¿estás bien? Él dijo, Orun respondió, estoy bien, no te preocupes. Ira dijo con lágrimas, gracias a Dios, y Orun la abrazó y dijo, esa mujer nunca volverá a cruzarse con nosotros. El médico le dijo a Afife, el tumor en su cerebro está retrocediendo, puede recuperar su salud con cirugía. Ira abrazó a Afifa con alegría y dijo, estas son muy buenas noticias. Orun dijo, prepárate para criar a tus nietos, mi reina. Sara le dijo a Ira, mi hermano me acaba de patear, e Ira sonrió y dijo, sí. Orun le guiñó un ojo a Sáhara y dijo, creo que hay alguien más que quiere involucrarse en nuestra conversación. Envíale un mensaje a Ira, esto es solo el comienzo, le dijo September a un guardia de la prisión. Cuando Ira leyó el mensaje, dijo, ¿cuándo terminará esta pesadilla? Se refugió en Afifa diciendo. Afife consoló a Ira diciéndole, no tengas miedo, Orkun lo resolverá todo. Orun le dijo a Eran, investiga las conexiones de Eylul, él no estaba solo, dijo Orun. Eran le dijo a Orun, encontré al excompañero de Yüksel, tenemos su dirección, dijo. Orun allanó la casa de tu pareja, dime qué has hecho con Eylul, dijo. Su socio le dijo a Orun, Septiembre me filtró dinero, pero el verdadero jefe es otra persona, dijo. Ira le rogó a Orun, por favor, ten cuidado, no pongas en riesgo a nuestra familia. Orun abrazó a Ira y dijo, te lo prometo, nadie nos hará daño. Aziz llevó a Beille a casa. Akif le dijo a Aziz, ¿dónde estabas? Te extrañé tanto. Aziz le dijo a Beille, madre, he sido injusto durante muchos años, perdóname, y Beille lo abrazó, hijo mío, el pasado ha quedado atrás. Elif le dijo a Aziz, has hecho las paces con tu madre, ahora encuentra la paz, y Aziz le agradeció, gracias a ti. Cuando Suzan vio a Beille volver a casa, dijo, Elif, lo has arruinado todo. Sacó un arma, diciendo. Elif cayó al suelo cubierto de sangre. Aziz dijo, Elif, no, estaba aterrorizado, gritando. No olvides suscribirte al canal y activar el timbre de notificación para obtener más información.